Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches en cualquier parte del planeta donde te encuentres. Esto es El Piloncito, donde cada noticia tiene una historia. Y hoy vamos a contar, sin duda, una historia extraordinaria para nuestro país. Este mes, el mes de los bomberos, el día 20 de agosto, bomberos de Venezuela, pues arriba a un año más de esos héroes anónimos en nuestro país. Y hoy nos encontramos con un héroe anónimo. Desde Perú a Venezuela se trasladaron para acompañar a cada familia afectada por el terremoto en Venezuela. Gracias al general Richard Perales, que hoy se encuentra con nosotros y de verdad, gusto saludarte, Richard. Y Gracias. gracias por estar con nosotros, porque de verdad es un orgullo primeramente tenerte aquí con nosotros y de verdad todo lo que ustedes han hecho, ese esfuerzo de que rompe la frontera, de verdad que para nosotros es un orgullo enorme hoy tenerte con nosotros. Adelante, Richard, salúdanos un ratico a nosotros. Bueno, ante todo, buenos días. Saludo más que todo al pueblo de Venezuela. Gracias, mi estimado amigo Piloncito, por esta oportunidad. Y bueno, en este momento me encuentro haciendo los preparativos para celebrar por todo lo alto a mis hermanos, mis héroes anónimos, como dices, que están acá en Lima, que hacen vida con nosotros en Legión Internacional Brigada Venezuela, para tenerle su agasajo y aparte de eso, darle el reconocimiento que merecen. Que si bien es cierto, fuimos a Venezuela, fuimos a trabajar, fuimos por nuestro pueblo de Venezuela y vinimos con el mismo ímpetu, con el mismo ánimo. Y quizás para nosotros fue un honor no recibir ningún tipo de medalla o diploma ya de Venezuela. Alguna Eso, condecoración, no, eso fue un honor para nosotros no no recibirlo, no recibirla. recibirlo de parte de esa gente. Pero sí aquí Legión Internacional está haciendo todo lo posible por darles el reconocimiento que merecen esta gente, que merecen nuestros hermanos y los que estuvieron con nosotros, estuvieron conmigo en mi equipo, tanto aquí como en Venezuela. Nos desplegamos, vimos el horror de la tragedia de frente, vimos a la muerte de frente, de la cara, pero eso, el sismo nos agarró, tumbó al pueblo de Vargas, lo sacudió, lo sepultó, pero el pueblo de Vargas en primera instancia rescató al mismo pueblo y nosotros ayudamos, colaboramos con levantarlo. El pueblo se ha levantado, el pueblo está de pie y ha emergido de su espíritu el sentimiento de solidaridad con ellos mismos y la ayuda pues, que ellos mismos se están prestando para asistir a su pueblo. En, en- en ausencia de la capacidad de respuesta que tuvo el interinato con respecto a la tragedia, el mismo pueblo se está salvando. Ya vamos a hablar de eso, justamente ¿Ok? de lo que ocurrió en Venezuela, más en la parte técnica, porque yo realmente desconozco mucho la parte técnica, pero sí ya vamos a hablar un poco de eso, pero quiero hablar justamente de quién es Richard Perales, porque para muchos acá en el Perú dicen, bueno, realmente Richard vivía en el Perú y por qué se fue a Venezuela. ¿Qué es lo que realmente fueron a hacer a Venezuela? ¿Por qué está nuevamente en el Perú? Pero te voy a preguntar rápidamente, 35 años de servicio, ¿ok? Se dice rápido, pero hay que verle la cara, Richard, a 35 años de servicio. Primeramente, hermano, ¿qué te motivó desde muy joven esta profesión como bombero? Sabiendo pues que no todo el mundo es bombero en Venezuela, ¿no? Y más si nos repasamos a 35 años de servicio, hablo más o menos de los años 80. O- Correcto. Mira, yo inicié en el Cuerpo de Bomberos en el estado Miranda, específicamente en el año 82, 81, 82, en la Brigada Infantil Gran Mariscal de Ayacucho, en la estación de Cuba, Miranda 5. Mi casa, a la que amo, la que adoro, y que es un templo que es para mí lo máximo, que es como decir un alma mater. Pues, y tú te imaginas un niño de 11 años ingresando a la brigada, aprendiendo conocimientos y hay anécdotas muy importantes de esa formación. Una de ellas es que cuando yo pequeño venía de mi escuela y llegando a mi casa consigo a mi madre, que Dios me la tenga en su santa gloria y que me acompañe, agarrando a mi hermanita menor que se había tragado una semilla de una fruta llamada mamón y se estaba ahogando y mi mamá no sabía cómo hacerlo. Entonces yo recordé enseguida las clases que obtuve esa semana anterior de primeros auxilios de cuerpos extraños y procedí con sangre fría, agarré a la niña, se la quité a mi mamá de los brazos, le hice la técnica y le hice expulsar la semilla. Y mi mamá asombrada me dijo, ¿y cómo tú sabes eso? Yo le dije, eso lo aprendí a los bomberos. Y por eso es que yo Wow. digo que la brigada fue el semillero y continúa siendo el semillero importante de muchos bomberos buenos en Venezuela y bueno, a raíz de ahí,
Yo estuve desde el año 81 cuando salí a los 18 años cumplidos. Yo soy del año 70, al 88 tenía 18 años, y mi mamá me preguntó: "Ajá, ¿y en qué universidad te vas a inscribir?". Exacto, que tú tenías 18 años en aquel momento cuando estaban eligiendo el gocho para el 88. Ah, Exacto. para que se acuerden, ¿no? Claro, yo me Se nos acuerdo. cayó la cédula aquí. Wow. Pero bueno, fíjate, en aquel momento, y te tengo que hacer esta pregunta porque justamente viviste tiempos de los 40 años de democracia, como los llamo yo, ¿ok? Y también viviste parte de los 27 años del desgobierno, Sí. como también los llamo yo en este programa. Ahora bien, ¿cómo eran los bomberos en esos años, en el año 88, de 8 para el 88? ¿Y cómo eran los bomberos en los años 90? ¿Y cómo eran los bomberos justamente luego de que, antes de que tú te vinieras para Perú? Porque sé que tienes bastante tiempo ya acá en el Perú. Mira, viéndolo desde la perspectiva distante en la línea del tiempo, yo recuerdo las estaciones de bomberos que lo conocí de niño, con camiones que datan de la época de los años 70, en buen estado, operativos, unos camiones que siempre estaban por lo mínimo 4 camiones prestos y operativos en la estación de Cuba. Había un camión de supresión de incendios, llamaban en ese momento un carro bomba, tenía un camión cisterna, tenía una ambulancia y tenía una unidad de rescate. Y pasó el tiempo y mi tiempo en la institución, fui avanzando, así como transcurrieron los años, y vi llegando la tecnología. De repente, al ver los equipos viejos, vi que paulatinamente cambiaban por equipos nuevos, cascos, chaquetas, botas, llegaban nuevas unidades, nuevas ambulancias, llegó equipos, de repente llegaron herramientas de rescate, que si la quijada de la vida, que solamente la veíamos en películas de los bomberos americanos, veíamos la quijada de la vida, entonces, pero ya la estábamos viendo allá, la tecnología estaba llegando, y en los años 90 fue un crecimiento exponencial de la institución, que incluso el Estado Miranda, el cuerpo de bomberos del Estado Miranda llegó a tener 2 helicópteros. ¡Wow! El único cuerpo en Venezuela que tenía sus helicópteros eran los bomberos de Miranda. Eran de la gobernación, pero la gobernación se los dio a los bomberos de Miranda por la ¿Existen, primera. existen esos helicópteros Existe actualmente? uno, pero lo tiene la policía. Bueno, Se lo imagínate, se quit los se lo quitaron. quitaron a los bomberos, pero lo cómico es que le ponen un sticker de la policía, un sticker de los bomberos, y por un lado dice policía y por otro lado dice bomberos. Entonces, tú no sabes si es que la policía va en misión de rescate o los bomberos van en comisión con las Ya, policías. parte de la improvisación que hay justamente, Exactamente, ¿no? En el país. exactamente. Ahora te pregunto, ¿viste todo ese auge con el tema de los bomberos? Porque era prioridad, me imagino, para el Estado venezolano, pues dotarlo de tecnología, dotarlos de tantas cosas. Ahora, cuando fuiste ahora a Venezuela, cuéntanos un poquito, ¿qué viste? Fue un contraste, una debacle. Y eso se venía a venir desde hace años, cuando no había inversión, cuando yo veía a mis hermanos allá, de repente, que yo llegaba a mi guardia y no conseguía unidades. Yo trabajaba yo era bombero voluntario del estado Miranda, y llegaba a mi guardia y no habían equipos, no había carro, y no hay carro, no hay carro. ¿Y qué hacen los muchachos? Bueno, están ahí viendo revistas. De repente llegaba un servicio, tenía que venir una patrulla de la policía, montar los bomberos y llevárselos. Algo inaudito. Incluso yo compartía con los muchachos y nos hacíamos con lo que llamamos una vaca en Venezuela, y nos íbamos a comprar para el mercado para hacerles una sopa a los muchachos, para el personal de guardia. Entonces, lo que yo vi ahorita cuando llegué, la debacle, el desastre total, la falta de gestión, la falta de empatía y la falta de compromiso. Y lo que sí no hizo falta, o no ha hecho falta ya, es la desidia, que es lo que está mandando, que es el común denominador de la gestión pública en Venezuela, cuando no hay presupuesto para los bomberos, pero sí hay presupuesto para la Fuerza Armada, para la policía, para tanquetas, para armamento. Y ellos hablaban, no, que no hay carros porque no hay bloqueo, pero ¿cómo vas a tú justificar un bloqueo si te está llegando helicópteros, te está llegando armamento, te están llegando incluso las Toyotas de última generación para los enchufados, para los generales chavistas, para para los jefes? Entonces, ¿Tiene eh, futuro hoy los bomberos en Venezuela? claro que sí tiene futuro. Yo confío en eso, y sé que tengo la fe de que eso vamos a recuperarlo, vamos a rescatar la institución a través de una buena gestión de seguridad y salud en el trabajo, de seguridad operativa, de lo que es verificar el apresto operacional de la institución.
pero abocados a una gestión transparente, una gestión pulcra, donde cada centavo que se gaste sea justificado a través de equipamiento, de formación y de capacidad de respuesta. Y no solo eso, que las estaciones sean reparadas, reestructuradas, reconstruidas, porque tú vas a cualquier cuartel de bomberos, puedes al azar, eh, tiras una moneda o dices, vamos al cuartel de bomberos de, por ejemplo, de Guacara, vamos a los cuartos, a las habitaciones, a la cuadra. La cuadra es un Es desastre. un desastre Los total. baños, los colchones, las camas, las cocinas, en fin. Mira, incluso los que eran el cuartel central de los bomberos de Caracas, lamentablemente me acaba de llegar una denuncia, vas a los baños, a los sanitarios, los servicios higiénicos, no sirven, no funcionan, no hay agua, no hay electricidad. O sea, esto es algo insólito, ¿no? Esto es como aquella canción de Juan Luis Guerra que dice, que habla justamente de que no hay medicina, no hay hilo, pero los bomberos justamente no tienen agua. Es una locura. Y te hablo justamente en el caso de nuestro estado Falcón. Allá el gobernador pintó la sede de los bomberos en el municipio de Carirubana, allá lo puso bonito. Mira, le pintó, le hizo los baños, pero cuando tú vas, que hay un incendio, no hay agua. Entonces tienen que pedir agua La a alcaldía, la no. alcaldía o no, el camión de bomberos no da para más. Está cansado, como llamamos nosotros. No da más el camión de bomberos. Pero bueno, es parte de todas las cosas que hoy lamentablemente los bomberos venezolanos tienen que padecer ante una situación que a veces no tiene, no puede esperar, porque en cualquier incidente los incidentes no esperan, Richard. Pero bueno, más allá de eso, sabemos muy bien cómo está el país. Esperemos pues que tú seas parte de esa reinstitucionalidad que hoy el país necesita, merece, más allá de todo. Ahora, hace un tiempo yo te conozco porque te hiciste viral. Estás muy pegado en las redes también. Salgo más que el muerto de la quebradita, como dicen Sí, por ahí. te hiciste viral justamente, Richard, porque estabas peleando y exigiendo, bueno, la dotación para los bomberos en su momento. Cuéntame eso, ¿te hicieron caso? ¿Te generó un conflicto ese llamamiento que hiciste en su momento, en aquel momento por parte de la Legión? Y ahorita vamos a hablar de la Legión, pero justamente de eso, eh, ¿te generó un conflicto? ¿Hubo respuesta sobre lo que tú denunciaste en ese momento? Mira, en ese momento, ese fue un video que hicimos el 22 de agosto en ocasión al Día del Bombero, cuando vi un video que me causó una indignación terrible, cuando vi al ministro del Interior en Venezuela haciendo un llamado que los bomberos se plegaran para la defensa nacional ante el tsunami que se les venía encima, que les llegó sobre ellos decían una invasión, va a haber una guerra y los bomberos van a estar aquí de frente conmigo, con los fusiles, entonces yo dije, ¿qué vaina es esta? Me disculpa la palabra, a la audiencia también me disculpan. ¿Cómo es posible que quieran poner a los bomberos como carne de cañón? ¿Por qué lo están dotando de fusiles? ¿Por qué no lo dotan de equipo? ¿Por qué no lo dotan de casco, de uniformes? Solamente para salir a defender a esta gente que es indefendible. Entonces, ¿por qué razón mejor no te vas a una estación de bomberos y los dotas? Y les entregas equipo, les entregas herramientas, les entregas unidades. O sea, les dotas el comedor, porque los bomberos lamentablemente no tienen un sistema de alimentación adecuado. Cada quien tiene que llevar su comida, cada quien tiene que hacer una vaca para comprar un microondas para calentar su comida. Cuando en tiempos añejos teníamos comedor, teníamos incluso cocinera. Entonces, ese video me motivó a Se seguir hizo esta viral, se hizo Richard. viral, en TikTok está como más de 6 millones de vistas. Sí, sí, claro. Pero la consecuencia que eso me trajo primero fueron algunas amenazas que de verdad que no les tomé, no les hice ningún tipo de Los caso. mismos de siempre, Sí. lo mismo de siempre, el Segundo, amedrentamiento. segundo que yo era un loco, que me había vuelto loco, que estaba para un manicomio. Y tercero, que me iba a llegar la operación Tuntún acá a Lima. Yo, bueno, aquí los espero, pues. Y aquí Y le los llegó fue la operación Tron Tron, no bueno. fue la Tun Tun, sino la Tron Tron que llegó. Sí, entonces, me daba mucha risa porque había gente que me bendecía, había gente que me maldecía, pero igual, y yo siempre a veces digo, cuando escucho estos comentarios así, al lobo no le interesa la opinión de las ovejas. Totalmente, hermano. Háblame de la Legión. Bueno, Legión Internacional es una organización que nace en Lima en 2018 con la migración forzada de los bomberos venezolanos, de la población,
y los bomberos nos fuimos reuniendo en pequeños grupos, hacíamos reuniones, encuentros, y poco a poco se me fui tejiendo la idea de esta génesis de Legión Internacional. Y bueno, creció tanto acá en Perú que los bomberos hermanos que estaban fuera en otras latitudes, en Europa, en Norteamérica, en Chile, en Argentina, Panamá, Ecuador, incluso en España, en Portugal, en Galicia, ¿cómo se llama? En las Islas Canarias. Poco a poco me fueron, pero vamos a organizarnos. Entonces, le dije que se organizaron y ya conformamos Legión Internacional, que tiene presencia en 16 países del mundo. O sea, estamos sonando, como dije hace rato, estamos saliendo más Muerto de que la muerto de la quebradita. quebradita. Incluso tenemos bomberos que participaron en el fenómeno de la Dana allá en España, en Madrid, perdón, en Valencia, en el municipio de Palporta, donde ese devastador fenómeno climático afectó a la población y me llamaron, me pidieron permiso, comandante, ¿será que el mayor José Miguel Castellano me pidió permiso para activarse? Y yo, mira, ¿para qué tú me estás pidiendo permiso? Actívate, reúnete. Él consiguió con empresas allá en España unidades de bomberos equipadas, se las soltaron así, toma, reúnete equipo, y ellos se fueron a Palporta y prestamos el apoyo, hicieron limpieza, hicieron rescate, hicieron cualquier cantidad de actividades. Y bueno, y nosotros aquí hemos participado acá en Lima en varias actividades, por ejemplo, en el 2023 con el fenómeno del ciclón Yaku, participamos primero en una evacuación en Cieneguilla, en el poblado de Río Seco. Ahí en Río Y, Seco. y fuimos, y solamente fuimos 3 nada más a hacer una evaluación, pero nos cayeron 2 deslaves de manera consecutiva y solamente nosotros 3, mi persona, el señor Balsa y el capitán Drago, desalojamos más de 400 familias. 3 bomberos de Legión desalojamos a, a 400 familias. Imagínense lo que hubiese hecho una buena unidad organizada con equipo. Y nosotros fuimos a pie, pidiendo cola, porque lamentablemente no tenemos los recursos necesarios para desplazarnos. Pero si hicimos eso sin recursos, imagínense qué no pudiéramos hacer Legión Internacional con equipos. Imagínense el buen trabajo que hicieron los bomberos en Venezuela tras las tragedias, que trabajaron con las uñas y que no pudieron haber hecho equipados con cámaras térmicas, con sierras circulares, con motosierras, con cualquier cantidad de equipos. Y eso Bueno, hace toda la diferencia. de eso vamos a hablar, Richard, justamente porque, bueno, te fuiste a Venezuela, decidiste luego de la tragedia que ocurrió con el tema del sismo, el doble sismo en Venezuela, bueno, decidiste ir a Venezuela. Cuéntanos primeramente la experiencia para salir del Perú, que no es fácil para cualquier venezolano salir del Perú, tu experiencia al llegar y justamente qué fue el trabajo que fue hacer la Legión Internacional a Venezuela con este tema del sismo. Bueno, para salir del Perú fue bastante complejo, pero gracias a Dios se superaron esos obstáculos con ayuda, con personas que nos prestaron el apoyo. Por ejemplo, la gente de Copa Airlines nos donó los pasajes y aparte de eso hicimos el trámite pues, para entrar legalmente a nuestro país, para salir de manera legal del Perú y entrar nuevamente a nuestro país. Así, cuando llegamos allá nos conseguimos Yo no quería ver a mi Venezuela de esa forma, la quería ver distinta, pero bueno, me tocó llegar al estado Vargas, ver un estado devastado, totalmente destruido, las casas, los edificios, todo totalmente destruido. Lo que me llamó la atención, chicos, ¿sabes qué fue? La casa guipuzcoana, eso Ujú. que data de la época colonial en Venezuela, cuando Venezuela era capitanía general, cuando La Guaira era capitanía general de Venezuela, que era parte del reino español. La casa guipuzcoana no le pasó absolutamente nada. Ah, Eso está incólume, eso está incluso bello. Yo la vi, yo, coño, me ¿qué llamó fue qué fue lo que más te impactó, Richard? O la sea, deva ¿qué fue lo que te dijo, Dios mío, ¿en dónde estoy yo? Esta no es la Venezuela que yo quería ver no, no. cuando quería regresar justamente a mi país. ¿Qué fue lo que más te impactó? Mira, lo que me impactó fue la devastación de toda una ciudad. Por donde nos metíamos había destrucción, olor a muerte, no había energía eléctrica, incendios por doquier, o sea, porque se generaron incendios. Y la tristeza que me dio fue que las calles estaban custodiadas por organismos de seguridad del Estado. Está bien,
pero no había despliegue de ningún cuerpo de seguridad. No vi bomberos atendiendo los incendios, no vi absolutamente nada. Y No cuando me había, pasaba frente a las estaciones vacías, los bomberos prácticamente parados en la puerta con los brazos cruzados. habían más fusiles, más armas, menos palas, menos picos. Exactamente, exactamente. Con los días fue que se fueron incorporando valerosamente cuerpos de bomberos del interior de Venezuela pero los mandaban con lo que tuvieran encima. Váyase para Venezuela, lo montaban en una camioneta, lo llevaban para Venezuela, para allá para La Guaira. Y me di cuenta fue porque precisamente los vi, y los vi todos sucios y ay, con las manos, incluso las uñas sangrantes. ¿Qué pasó? No, comandante, que no tenemos guantes, no tenemos casco, no tenemos lente. Entonces yo llevé una buena dotación de equipos de protección personal. Y le dije, bueno, pero aquí hay, toma guantes, toma lentes, tómate un casco, ahí te hay uniforme, ahí hay franelas, pónganse, porque ni siquiera tenían ropa de cambio. Y habían, lamentablemente vi bomberos que tenían incluso 3, 4 días con el mismo uniforme, se quitaban el uniforme, prácticamente se quedaban en boxer y se iban a meter en la playa a bañarse, a echarse agua para volverse a Dios, poner el uniforme otra vez sucio. Y el impacto fue la desidia. Eso fue lo que yo vi más que me causó mucho, mucho dolor. Pero bueno, fuimos a hacer el trabajo. por qué regresaste? ¿Tenías algún un tiempo determinado? ¿Había una misión determinada? ¿Realmente ya ustedes no podían seguir en Venezuela? Cuéntanos un poco de eso porque realmente no tenemos conocimiento realmente de qué fue el trabajo que realizó justamente el tema de la Legión para Mira, clasificarlo, ¿no? nosotros nos encontrábamos prácticamente en horas de trabajo. Nosotros fuimos, en ese momento estábamos afiliados a una organización internacional llamada Coalición por Venezuela, que nos estaba dando el respaldo operativo y supuestamente ellos iniciaron una campaña de donación para su cuenta para poder soportar la misión de nosotros. Estando allá, estamos en plena misión de rescate, estamos apoyando y me llaman al teléfono, me dicen, hay que salir rápido de Venezuela, hay una amenaza para su seguridad. Y yo digo, ¿cuál amenaza? Y si nos estaba apoyando la Guardia Nacional, nos estaba apoyando la Policía Nacional, incluso el DGCIN llegaba, nos decía, muchachos, ¿qué les falta? ¿Te necesitan algo? No, señor, o sea, yo con desconfianza, pero igualito, no hay ningún problema. Estamos todos bien. Entonces el muchacho decía, Mosca, no, no, tranquilo. Y más bien nos estaban apoyando. Entonces, no hay una evidencia contra su seguridad. Y yo pregunté, pero voy a hablar con las autoridades acá, con los que nos dieron el apoyo, con un general que nos estaba prestando el apoyo, que me puso a disposición más de 20 unidades de motorizados de la Guardia Nacional. Y me dijo, no, no hables nada con el gobierno. Entonces, me causó extrañeza, me dolió mucho porque tuve que sacar gente de la misión que estaban en Macuto en ese momento, que tuvimos que esperar mucho tiempo y lo dije para mí, si esto es un ardid para sacarnos de la misión, va a haber un problema. Efectivamente, llegamos a Valencia, al aeropuerto. Ahí no hubo persecución, no hubo ningún tipo de molestia con el CICPC, nos pasaron tranquilamente, más bien nos aplaudieron cuando íbamos saliendo. Y bueno, obviamente a raíz de eso, Legión Internacional se desligó totalmente de esa organización porque no vimos esa cualidad de seriedad ante la situación que estaba viviendo Venezuela. ¿Cuántos días duraste en Venezuela, Richard? Duramos 7 días, 7 días. 7 días. Y regresé, yo me quería quedar, definitivamente, porque es mi país, pues, porque es mi tierra, pero regresé por compromiso, primero, porque tengo un corazón muy blando y no pude dejar aquí abandonado a mi perro. Regresé por Floki, que ahí está en la casa esperándome, y también por compromiso de trabajo, con palabras que había dado, porque cuando yo doy mi palabra es un documento. Entonces, lamentablemente, no, ese compromiso no ¿Hay siguió. motivos para celebrar hoy, 20 de agosto, el Día del Bombero, o simplemente es un día para reivindicar la labor de los bomberos venezolanos y también un día para decirle al mundo que los bomberos tienen todo la voluntad para seguir adelante, pero no tienen la dotación necesaria para cualquier siniestro que pueda ocurrir en Venezuela? Mira, yo no digo que no haya motivo para celebrar, simplemente digo que hay un motivo para homenajear a esos héroes y heroínas de azul y rojo, mis bomberos de Venezuela, y porque se lo merecen y porque dieron lo mejor de sí. Quizás en su momento la gente que está dirigiendo las riendas del país ahorita en este momento no se ha dado cuenta del valor que tiene esa institución y solo todo lo quiso arreglar con una medallita para las personas. Quizás dieron medalla a quien no merecía, pero bueno, eso lo vimos allá cuando vimos la premiación, que de verdad que no, como te dije hace rato,
Para mí es un honor que no me hayan dado esa medalla porque no quiero nada de esa gente, simplemente quiero servir a mi país. Bueno, fíjate, Richard, a esta hora, en este momento, todavía hay gente en estos sitios donde hubo mayor impacto del sismo, todavía sacando a sus familiares, tratando de salvar los cuerpos para poderle darle cristiana sepultura. Una situación sumamente grave porque también estadísticamente los que están ahí en el interinato no han dado cifras reales de lo que hoy ocurrió en nuestro país. Muchos desaparecidos, mucha incertidumbre, falta de seriedad, podría decir, o de voluntad política para que las cosas puedan de alguna u otra forma Tal cual. estar mejor. Eh, el mensaje para los venezolanos, Mira, el el mensaje, mensaje para esa gente que está todavía ahí. mira, confíen en Dios, oren mucho, pero tengan la certeza de que las cosas están cambiando, las cosas van a cambiar para bien. En cualquier momento sucede algo trascendental que va a tener que hacer que esta gente diga la verdad. Y si no dice la verdad en este momento, la historia se los va a cobrar porque es prácticamente una estafa histórica la que está sufriendo Venezuela, cuando ellos dicen que solamente hay 6.000 fallecidos, 6.000 y algo, cuando hay más de 40.000 desaparecidos que no se saben, que están bajo los escombros, quizá ya estén en un avanzado estado de esqueletización, que las máquinas estén sacando incluso los escombros con los cuerpos, y ellos lo van a pagar, ellos van a pagar, la historia se lo va a cobrar muy caro, porque lamentablemente esa es su naturaleza, estafar, mentir y de una u otra manera tratar de desligarse del problema. Y mi mensaje a Venezuela es que así como el sismo nos sacudió, nos tiró al suelo, lo sepultó, la unión de Venezuela, el venezolano como tal, venezolanos y venezolanas, niños, adolescentes, eh, va a levantar el país, va a levantar el país de sus cimientos y vamos a resurgir como el ave fénix. De verdad que considero también que también es el momento de que las instituciones también renazcan, se haga una evaluación, se diga de repente por qué no se invirtió, que por qué no se hizo esto, no se hizo aquello, de conformidad con lo establecido en los estándares internacionales de protección, de atención de emergencias. Y va a llegar el momento que todo aquel que tenga que rendir cuentas va a tener que decir qué pasó. Richard, ¿regresarías a Venezuela? Claro, claro, de cajón, hermano, de cajón. Estás que te vas ya. Sí, me dicen 20, yo me voy. Pero bueno, aquí yo confío en la voluntad de mi Padre, de Dios, Padre Celestial, que siempre está guiándonos, como si fuéramos una pluma en el aire. Y cuando sea el momento, cuando seamos requeridos por la voluntad del Padre, nos tocará regresar. Este 20 de agosto es el Día del Bombero y esta cámara que ves ahí te va a grabar para que le des justamente ese mensaje a todos tus compañeros bomberiles para este 20 de agosto se puedan sentir seguros de que existe aún, pues, material humano con gran capacidad para seguir formando a nuestros hermanos y hermanas y para que los bomberos tengan futuro en nuestro país. Ahí está la cámara para que le des ese Bueno, mensaje a yo lo todos que le esos puedo hermanos. decir a mis hermanos bomberos de Venezuela, compañeros bomberos venezolanos, este 20 de agosto se celebra una vez más el Día del Bombero venezolano. Pero más que una celebración, es un momento de reflexión y un momento de homenaje a quienes con su valentía, con su arrojo, con su determinación, salieron incluso sin ser convocados, sin que se les haya ordenado asistir a la zona cero donde fueron afectadas la afectación del doble sismo. De verdad que es un momento de reflexionar, pero de rendir homenaje a quien honor merece, honor a quien honor merece, y saber que pronto Venezuela va a retomar un camino donde la institución bomberil venezolana va a ser prioridad, va a ser prioridad porque la respuesta a una emergencia no depende de cuánto cuesta la inversión para poner a tono a las estaciones de bomberos, cuánto cuesta la capacitación, cuánto cuesta el equipamiento, cuánto cuesta vestir a un bombero, cuánto cuesta por colocarle el equipo que necesita para respuesta. Y sé y tengo la certeza, la fe de que eso va a ser así de la mejor manera. Y les digo y me atrevo a decirle, pronto, hermanos míos venezolanos, bomberos venezolanos, nos estaremos abrazando en Venezuela conforme
al restablecimiento institucional y a las garantías de que las cosas van a cambiar. Muchas gracias, Richard. Y bueno, con esto realmente vamos a culminar este espacio que nos da la oportunidad a nosotros desde aquí, desde esta cámara, de poder escuchar a viva voz y a primera voz la realidad de nuestros bomberos en Venezuela, pero también, señores, la realidad de un héroe anónimo como es el general Richard Perales. De Gracias. verdad, gracias, hermano, por acompañarnos. Y bueno, un mensaje final para nuestra Bueno, gente. mira, una cosa, eso sí les pido a las personas, a los talleres mecánicos, a los mecánicos particulares de su casa, que visiten una estación de bomberos, vean qué necesitan, de repente si tienen un repuesto, una batería, un caucho que les pueda facilitar, de repente un repuesto, un arranque, un alternador que pueda ser, incluso el que tenga capacidad de donar un motor, que vea por ejemplo, en la estación de Cuba hay un camión que tiene casi 20 años estacionado ahí por falta de un repuesto, un camión importado, un Rosenbauer, con un tremendo equipo, tremenda bomba, pero por falta de un repuesto, el camión quedó abandonado. Le invito a los mecánicos, a las empresas, visiten las estaciones y digan qué necesitan, pregunten y den esa mano, porque como dicen, hoy por mí, mañana por ustedes. Gracias, Richard, Gracias, hermano. por acompañarme aquí en este espacio. Y bueno, a nuestros hermanos bomberos de Punto Fijo, de Falcón, mi solidaridad, porque sé lo que viven todos los días en las estaciones, sé cómo los han pues prácticamente desatendido económicamente. Pero bueno, pronto Venezuela será libre, pronto Venezuela tendrá justicia, pronto tendremos libertad y pronto vamos a recuperar las instituciones para que los bomberos de Falcón, los bomberos de Venezuela puedan tener todo lo necesario para salir al rescate de cualquier incidencia. Dios los bendiga y gracias por estar con nosotros.